Bueno, vamos a la enseñanza y predicación de la palabra de Dios en este día. Voy a pedirles el favor que me acompañen en una oración, inclinen su rostro por un momento y encomendemos la enseñanza de la palabra de Dios en estos momentos. Mi buen Señor y Padre, venimos ante ti con reverencia, con humildad, para suplicar de ti, Señor, la guía, el auxilio, la iluminación de tu Santo Espíritu. Para todos mis hermanos aquí reunidos, seas tú, Espíritu Santo, avivando sus espíritus, disponiendo su mente y su corazón para recibir la enseñanza de tu palabra en este día. Y por favor, Espíritu de Dios, guía mis palabras, e ilumíname, Señor, para enseñar recta y justamente la verdad revelada en tu santo libro, la Biblia. Señor, ayúdame para que lo que yo enseñe y diga sea de gran provecho y bendición a la vida de todos mis hermanos y de los que están presentes en este lugar y los vean a través de las redes sociales. Así que colocamos este tiempo en tus manos y seas tú exhortando, animando, fortaleciendo, afirmando a cada uno de los que escuchan tu palabra. Seas tú salvando también las almas, Señor, trayéndolas a los pies de la cruz para que laven sus pecados en la sangre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Durante este fin de año haré unas predicaciones sueltas y luego el próximo año iniciaremos otra serie de estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en Santiago capítulo 3. Vamos a leer, pero antes de leer, déjenme introducir el tema. Los celos, los conflictos y las contiendas entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos y entre miembros de la iglesia, son algo que daña, son algo que opaca profundamente el testimonio que Cristo tiene en nosotros. El testimonio que debemos de reflejar de Cristo al mundo como hijos de Dios. En consecuencia, una de las cosas que uno más desea como verdadero cristiano en nuestra relación conyugal, en nuestra relación familiar, en nuestra relación laboral, en nuestra relación eclesial, es vivir en paz y en armonía, aún en medio de las adversidades y dificultades que tengamos que enfrentar. ¿No es verdad que anhelamos vivir en paz y armonía en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra relación matrimonial? Uno anhela como hijo de Dios vivir en paz y en armonía. Pero este deseo y este anhelo solo tendrá fruto cuando de manera deliberada, escúchenlo bien, cuando de manera deliberada pongamos en práctica la sabiduría de Dios en nuestra vida y desechemos la sabiduría del mundo. La palabra de Dios, que es y debe ser nuestra norma de fe y de conducta, nos exhorta y tiene mucho que decirnos al respecto. Por eso el día de hoy quisiera que meditáramos en una porción aquí de Santiago 3, en los versículos 13 al 18, vamos a leer este pasaje que nos habla de lo que les acabé de mencionar, que de manera deliberada usted y yo debemos procurar desechar la sabiduría del mundo
y acoger la sabiduría de Dios. Así que leamos la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Así que este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana, mis hermanos. La predicación lleva por título La sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Después de exhortar y de confrontar a los creyentes en los versículos 1 al 12 de este capítulo 3, acerca de lo que es correcto en el uso y el manejo de la lengua, ahora el apóstol Santiago prosigue a confrontar y a instruir a los creyentes acerca de los frutos que produce la sabiduría divina en comparación con la sabiduría terrenal. Así como uno puede identificar un árbol por el tipo de fruto que produce, así también uno puede evaluar su propia vida por la sabiduría en que lleva su vida. Evaluar su propia sabiduría por la forma en que actúa. Usted puede distinguir un árbol de manzana con referencia a un árbol de limón por el fruto que produce. No se recogen manzanas del árbol de limón, ni se recogen limones del árbol de manzana. Así que también nosotros podemos evaluar nuestra vida por el fruto que produzcamos. Y ese fruto se produce por la sabiduría que practiquemos y con la cual estemos guiando nuestra vida. Versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El apóstol Santiago hace una pregunta retórica. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta confrontadora. Es una pregunta de autoexamen. Es una pregunta que nos lleva a evaluarnos. Pero el apóstol se contesta a sí mismo diciendo: muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que la pregunta que el apóstol Santiago es confrontadora para usted y para mí, y para toda la audiencia de su época, porque él escribía a una iglesia que estaba en conflictos y que estaba pasando por tribulaciones y persecución. No la estaban pasando muy bien. Entonces, como buen pastor, exhorta con esta pregunta retórica a sus ovejas: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, entre vosotros? El sabio y entendido entre ustedes debe mostrar, dice Santiago, por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre.
Amados hermanos, no es suficiente tener conocimiento de la palabra de Dios. Se necesita sabiduría para usar correctamente el conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas que son muy inteligentes y manejan de manera habilidosa los diferentes temas de la ciencia, como la ingeniería, como la medicina, como la química, como las computadoras. Sin embargo, a la hora de manejar su propia vida, su matrimonio, su hogar, su familia y las relaciones interpersonales son un completo desastre. Buenos para una cosa, pero malos en otra. Así también hay cristianos que son muy inteligentes y muy entendidos en la palabra de Dios. Sin embargo, a la hora de aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a sus propias vidas, son un fracaso. El conocimiento que profesan con sus labios es incoherente con lo que practican en su vida cotidiana, en el hogar, en sus relaciones familiares y en sus relaciones interpersonales. Son conflictivos, son irascibles, son sabios en su propia opinión, son impositivos, andan en pleitos y en continuas y reiteradas discusiones y ofensas verbales, tanto en el hogar o en el lugar donde se relacionan con las personas. Quieren imponer su propio criterio, pero no el criterio de la palabra de Dios, evidenciando con esta conducta que en realidad no son sabios ni entendidos en las cosas de Dios, por más que conozcan la palabra de Dios. Y eso es vergonzoso. Y el apóstol hoy nos exhorta por el Espíritu Santo a que revisemos nuestra vida para que no seamos incoherentes, sino coherentes con lo que profesamos con nuestros labios. Hermanos, lo que el Espíritu Santo está diciendo es que no se trata solamente de tener conocimiento de la palabra de Dios y de sus doctrinas. Se necesita la sabiduría divina para aplicar ese conocimiento a nuestra vida, que se manifiesta en una buena conducta que evidencia que realmente somos hijos de Dios. Observen el verso 13 nuevamente. Hace alusión 2 veces a la palabra sabiduría. Dice, ¿quién es sabio? ¿Sí ve? Y entendido. Eso habla de sabiduría. Entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. 2 veces hace alusión a la palabra sabiduría este versículo 13. Lo que yo entiendo en este texto es que el cristiano sabio y entendido es el que entiende los principios de la palabra de Dios y los aplica a su vida, y evidenciando en una buena conducta que agrada a Dios. El texto sugiere, escúchenlo bien, el texto sugiere que usted puede hacer muchas buenas obras, pero eso de nada le servirá si no se traduce en una buena y sabia conducta que refleje un corazón manso y humilde. Eso infiere el texto. Léalo nuevamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Usted puede hacer muy buenas obras, pero si no las hace en sabia mansedumbre, esas obras no agradan a Dios. Dios no está interesado tanto en sus buenas obras, está interesado en su corazón. Muchos hacen buenas obras, pero su corazón apartado de Dios. Y más triste y más doloroso es hacer buenas obras sin ser mansos y humildes de corazón, como creyentes.
versículos 14 al 16 de nuestro pasaje. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Duras y confrontadoras palabras. Santiago, con su corazón de pastor, sabe que lo que una persona es en su interior siempre quedará revelado en su exterior a través de su conducta. Uno sabe lo que es alguien por la manera en que se conduce, porque son nuestros valores lo que determinan nuestro modo de actuar y de hablar en esta vida. Si una persona no es controlada por los valores eternos de la palabra de Dios, por más conocimiento que tenga de ella y por más buenas obras que haga, manifestará el mal fruto de la sabiduría terrenal, animal y diabólica mencionada en este pasaje. Y es por eso que el apóstol Santiago confronta a sus ovejas, porque él quiere que anden por la senda recta que Dios nos ha trazado. Porque muy fácilmente nos volvemos religiosos creyendo que estamos caminando recto y en realidad estamos más torcidos que los impíos, con el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Lo primero que dice el apóstol Santiago y hace después del versículo 13, en los versículos 14, 15 y 16, es describir la sabiduría del mundo. Y la describe con tres apelativos. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando una persona manifiesta en su vida celos amargos, contención en su corazón, le gustan los pleitos, es irascible, no evidencia en su vida un cambio y una transformación, es porque realmente no ha abrazado la sabiduría divina, sino que ha abrazado la sabiduría del mundo. Esa sabiduría, dice Santiago, que es terrenal. Terrenal quiere decir que es de este mundo y este sistema de maldad caído en pecado. Es la sabiduría que emana de este mundo caído, de este mundo terrenal. Cuando dice sabiduría animal, quiere decir de la carne, de los pensamientos y deseos del hombre sin tener en cuenta a Dios. Así que hay sabiduría terrenal, la de este mundo caído en maldad y en pecado, y hay sabiduría animal, quiere decir de la carne, de los pensamientos y deseos del hombre sin tener en cuenta a Dios, y así es que actúa el mundo. Y sabiduría diabólica, quiere decir que orquesta esa sabiduría Satanás y sus demonios. Esta sabiduría diabólica quiere decir que es orquestada, planeada, enseñada en el mundo por la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, como nosotros vemos desde el capítulo 3 del libro del Génesis, que sembró en el corazón de Adán y Eva la sabiduría terrenal, animal y diabólica.
Así que el origen de la sabiduría terrenal y animal proviene del diablo, de la serpiente antigua llamada diablo y Satanás, que quiere ir en contra de la verdad de Dios siempre y quiere minimizar la verdad y la sabiduría de Dios a como dé lugar y sembrarla en el corazón de los hombres. Podríamos decir que la sabiduría terrenal, animal y diabólica es lo mismo que decir y hablar de los tres enemigos del hombre: el mundo, la carne y el diablo. Sabiduría terrenal es el enemigo del hombre, en primer lugar, el mundo. Sabiduría animal, la carne, nuestro propio cuerpo. Y sabiduría diabólica, el diablo. Los tres enemigos que por excelencia han sido del hombre: el mundo, la carne y el diablo. Que disfrazados con aparentes ideologías, con aparentes discursos muy elocuentes, muy elaborados, supuestamente muy científicos, muy intelectuales, se meten en la sociedad, cautivan la mente y el corazón, sobre todo de la juventud, y los desvían por el camino del error, creyendo que están actuando correctamente. Son verdades a medias. Cuando la verdad se mezcla con la mentira, ya no es verdad. Y eso es lo que siempre hace Satanás, presentar algo malo como si fuera bueno. Dios le dijo a la mujer: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Y qué viene Satanás y le dice a la mujer? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el texto sagrado: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Con esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, la mujer ahora ve lo que es malo a los ojos de Dios como algo bueno. Esa es la sabiduría del mundo, hacernos ver las cosas malas como si fueran buenas, hermanos. Entonces, el oficio de la sabiduría terrenal, animal y diabólica es desviarnos por el error, haciéndonos ver el error como algo agradable. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, codiciable, agradable a los ojos, y alargó su mano, tomó el fruto y comió, y dio también a su marido. Satanás desde el principio ha metido la mentira y la sigue metiendo en la sociedad, en las familias, en los gobiernos, y poco a poco mina y mina. Y lo más terrible es que los cristianos se están dejando contaminar por esa sabiduría contraria a la voluntad de Dios. Pero ¿qué de malo hay que dos hombres se casen? Ahora es poliamor, 3 o 4 se casan. Ahí salió por las noticias, aprobando aquí el gobierno esas cosas y dándoles derechos como si eso fuera normal, como si eso fuera lo que Dios estableció desde el comienzo. La mentira disfrazada con apariencia de piedad, de tolerancia, de inclusión, dañando y pervirtiendo la verdad absoluta de Dios. ¿Cuáles son esos malos frutos de la sabiduría terrenal mencionados aquí en el pasaje animal y diabólica? Dice el texto que son celos amargos y contención en el corazón, que producen perturbación y toda obra perversa, tanto a nivel personal como a nivel familiar y de iglesia. A donde más ataca el enemigo es a la familia. Es a la familia. Dice el verso 14: pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Los celos amargos y la contención en el corazón producen perturbación y toda obra perversa, según el apóstol Santiago. Pregúntese una cosa. Usted que se llama cristiano, usted que se dice hijo de Dios, usted que lee la Biblia, usted que ora, usted que dice abrazar la sola Escritura, ¿cómo es su relación conyugal? ¿Cómo es su relación entre padres e hijos? Pregúntese eso hoy. Hay muchas contiendas en su relación conyugal. Hay mucha gritería, muchos alegatos, muchas discusiones, muchas iras, muchas imposiciones. Si eso se está manifestando en su hogar, escúchenlo bien, es porque usted ha abrazado la sabiduría del mundo. Y no ha abrazado la sabiduría de Dios. No está viviendo la sabiduría de Dios. No está aplicando la sabiduría de Dios a su vida. Porque vean lo que dice los versículos 17 y 18. Perdón, el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ¿escucharon eso? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Se daña la paz y toda obra perversa. Cualquier cosa puede salir de un hogar, de una familia que no pone en práctica la sabiduría de Dios, que no abraza la sabiduría de Dios, que no vive la sabiduría de Dios. Contrario a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, el versículo 17 y el versículo 18 nos la describen. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que cuando usted no abraza la sabiduría de Dios, es porque no practica estas cosas en su casa, en su vida, en su relación matrimonial. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a mirar estas características de manera breve, cada una de ellas. Tiene ¿cuántas características? 7 características tiene la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto. Es primeramente pura, dice el apóstol Santiago. Cuando dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, es porque es santa, es porque es sin pecado, es incontaminada, porque proviene del Dios 3 veces santo. Por eso la Escritura nos exhorta y nos dice por boca del Señor Jesucristo que debemos ser santos como Dios es santo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que la sabiduría, el origen de la que nosotros debemos beber, de la que nosotros debemos nutrirnos, es de Dios que hizo los cielos y la tierra, que lo creó usted y que me creó a mí. Por eso es primeramente pura. Porque si la sabiduría no es pura,
entonces no puede producir buenos frutos. Cuando la sabiduría es pura, producirá frutos excelentes. Por eso la sabiduría del mundo no puede producir frutos buenos, porque no es una sabiduría pura. Es terrenal, es animal, es diabólica, contraria a la sabiduría pura. En segundo lugar dice que es pacífica. Es decir, procura siempre estar en paz y en armonía con todos los que lo rodean. En otras palabras, la sabiduría de lo alto manifestada en mi hogar evita los alegatos, evita las contiendas, evita las griterías sin sentido, porque Jesucristo es el príncipe de paz en el hogar. Por eso la Escritura dice: quítense de vosotros toda amargura, toda gritería, todo enojo, toda ira, toda malicia. Si eso sucede en el hogar, es porque usted no está bebiendo de la sabiduría de Dios, que es pacífica. Primero es pura, y esa pureza produce ¿qué? Paz. Es pacífica. Procura siempre estar en paz y en armonía con todos los que lo rodean. Procura siempre arreglar las cosas. Hay esposos que se pelean con la esposa y esposas que se pelean con el esposo y duran meses sin hablarse. Y supuestamente creyentes. ¿Es coherente eso, hermanos, con lo que nosotros profesamos? Por favor. Yo no niego que uno fácilmente pierde los estribos y puede discutir, pero ¿qué debe hacer al momento? Procurar que la paz, el perdón, la reconciliación. Si me equivoqué, pedir perdón, reconocer mi falta y pedirle perdón a la persona ofendida. Y el otro y el ofendido, por más indignado que esté, ¿qué debe hacer? Perdonar, porque a veces somos muy dignos y nos hacemos duros y no queremos perdonar. ¿Qué saca con eso? ¿Sabe qué saca? Más conflicto, más odio, más rencor, más resentimiento. Es lo que va a lograr. Por eso, Romanos 12, versículos 17 al 19 dice: Romanos 12, 17 al 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué debemos procurar, hermanos? Lo bueno delante de todos los hombres y no pagar mal por mal. Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El verso 18 es muy significativo y yo quiero que lo mire por un momento y meditemos en él. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Para un cristiano, ¿cuándo es posible estar en paz con todos los hombres? ¿Siempre? Claro que sí. Cuando dice aquí, si es posible en cuanto dependa de vosotros, no quiere decir que hoy no tengo ganas de estar en paz con el otro. No. Para un cristiano siempre es posible estar en paz. Porque así como Cristo te perdonó, tú también debes estar dispuesto a perdonar al que te ha ofendido. De lo contrario, entonces no estamos en sintonías con nuestro Salvador, que nos perdonó nuestras bajezas y nuestras iniquidades y nos libró de la condenación del infierno. Si es posible, para el cristiano siempre es posible. Que el otro no quiera, pues eso no es culpa suya. Pero usted, como creyente, para usted siempre es posible estar en paz con el otro. En cuanto dependa de vosotros.
estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque él está en sintonía con Santiago. Porque él abrazó la sabiduría que es de lo alto. Y la sabiduría de lo alto es, primeramente, pura y después, ¿qué? Pacífica. El cristiano siempre debe procurar la paz, pero no vendiendo la verdad. Hago esa aclaración. En tercer lugar, la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, la que proviene de Dios, es amable. Escúchenlo bien, amable. Amable viene de amar. Es decir, la sabiduría que proviene de lo alto ama, ayuda, es considerada, se da a los demás, no es tosca ni es déspota, no rechaza al que busca su ayuda. Hermanos, ¿no es eso lo que falta en muchos hogares, en muchas relaciones interpersonales? Amabilidad. ¿Es usted amable con los que llegan a la iglesia? ¿O llega y así como llega se va, no saluda, no es amable? Nosotros debemos siempre ser amables con la persona que nos encontremos, con las personas que nos relacionemos. ¿Cuánto más debe ser usted amable con su esposa, con su esposo? Hay esposas que llega el esposo de trabajar cansado, matándose todo el día trabajando, como si llegara cualquiera. Una esposa virtuosa, si su esposo está trabajando, ganándose el pan para sus hijos, para mantener el estatus que llevan, pues cuando llegue su esposo, por lo menos dele un abrazo, tráigale las chanclas, dele un juguito, alégrese porque llegó su esposo, porque está vivo. Pudo haberse muerto por el camino y no llegar, y después ir a llorar. Sea amable con su esposo. Ámelo, porque la sabiduría que es de Dios es amable. ¿Y amar viene de qué? De amar. Ayuda, es considerado, se da, no es tosca. Sirve, no es déspota. No le da lo mismo 8 que 80. Valore su esposa. Ayer un hermano colocaba una foto de su esposa en una mesa y de pronto pues ellos se tomaban un vino por allá en el fin de año y una botella de vino y ahí al lado, como su esposa murió. Entonces dice, ¿cuánto la extraño? Ahorita que su esposa está viva, disfrútela, ámela, sírvale, ayúdela. Porque como este hermano ya no la tiene, él anhela tener a su esposa y ya no la tiene. No sé si me hago entender. Hermanos, si tú tienes el Espíritu Santo, si realmente has abrazado la sabiduría de Dios, debes ser amable. Porque la sabiduría de Dios, la que proviene de lo alto, es amable. Amable. ¿Qué significa amable? Amar. Y ese amor se traduce en hechos tangibles. Abrace a su esposa, abrace a su esposo, abrace a sus hijos. Hoy están vivos, mañana no saben. Debemos manifestar en nuestra vida la sabiduría divina. No sea tosco, no sea ordinario. A veces como hombres somos ordinarios y no damos esa delicadeza ni ese amor a la esposa. Como ya la tengo ahí, pues que me haga de comer y a veces uno cae en ese error. Ayúdele a lavar la loza, ayúdele a trapear, ayúdele en los quehaceres del hogar. Sea amable. Estoy hablando para los que no tenemos ayudante en la casa, ¿no? Los que nos toca hacer el aseo. Hermanos, eso manifiesta en nuestra vida que somos hijos de Dios. Vean lo que dice Filipenses, capítulo 1, verso 8.
Filipenses 1, verso 8 dice: porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, que un pastor le diga a uno eso es maravilloso. Y Pablo está diciéndole a los filipenses que Dios me es testigo, pone a Dios por testigo de cómo los ama a todos ellos. ¿Con qué? Con el entrañable amor de Jesucristo. Jesucristo nos amó entrañablemente a tal punto que entregó su propia vida en la cruz. Y ese amor entrañable que tuvo Jesucristo debe abrazar nuestra vida y debe impregnar nuestro ser para manifestarlo al mundo, hermanos. Que mi esposa vea el entrañable amor de Jesucristo en mí. Que su esposo vea el entrañable amor de Jesucristo en usted, esposa. Hijos, que sus padres puedan ver el entrañable amor de Jesucristo en ustedes. Pablo pone a Dios por testigo y dice que los ama con el entrañable amor de Jesucristo. Yo oro todos los días por ustedes, hermanos. Los encomiendo y pido a Dios que nunca les falte el pan a la mesa, que les dé sabiduría, que los guíe, que los ministre, que los auxilie, que les provea trabajo si no tienen. También los amo, hermanos. Puede que no como Pablo, porque no me voy a igualar a Pablo aquí, aunque Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero los pastores aman a sus ovejas y se duelen cuando ven a las ovejas hacer cosas incorrectas e indebidas. Cuando más se identifican con el mundo que con las cosas de Dios. En Tito 3, versículo 2 dice, Tito 3, verso 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso es lo que Pablo exhorta a Timoteo para que le diga a los ancianos, que a nadie difamen. Ustedes como creyentes no deben difamar a nadie, no deben ser pendencieros, que no sean pendencieros, sino amables, dice el texto. ¿Cómo se muestra esta amabilidad? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, humildad, respeto, ayuda a los demás. En cuarto lugar, volviendo a nuestro texto base, la sabiduría de lo alto es benigna, es decir, tiene buenos pensamientos y acciones hacia los demás. La tendencia nuestra es a no pensar muy bien de los demás, a siempre tener esa reserva, a juzgar a los demás de manera implacable, sobre todo cuando los vemos cometer un error. Pues Santiago nos dice aquí que la sabiduría de lo alto, cuando la abrazamos, es benigna, y benigno quiere decir tener buenos pensamientos y acciones hacia los demás. Es ser dócil, depone el orgullo y escucha las sugerencias y está dispuesto a aceptar las exhortaciones y las correcciones que le hagan los demás. Una persona benigna tiene también humildad, pero sobre todo piensa bien del otro. Si lo ve que se equivocó, dice, bueno, tal vez pasó esto, voy a orar por él. Y siempre está en función de que la persona mejore, en lugar de aplastarla y de murmurar. Porque cuando uno ve a alguien que cae y se pone a murmurar con los demás, ¿está contribuyendo en algo para levantar a esa persona? ¿Verdad que no? Por el contrario, está siendo instrumento del diablo para hundirla más. Porque ha abrazado ¿qué cosa? La sabiduría del diablo y no la de Dios. ¿Cuán fácil abrazamos la sabiduría del diablo? ¿No es verdad? Al volvernos contenciosos y criticones y murmuradores, no, hermanos, seamos benignos.
Piense de sí con cordura, porque si usted está hoy firme, mire que no caiga, mañana puede caer. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto. En quinto lugar, la sabiduría de lo alto es llena de misericordia y de buenos frutos. Vamos a unir esas dos, de misericordia y de buenos frutos. Es decir, se compadece de las debilidades y necesidades de los demás. Ustedes se dan cuenta que una lleva a la otra, ¿no? Si yo abrazo la sabiduría divina, soy una persona llena de misericordia y de buenos frutos. Me compadezco de las debilidades de los demás. Se pone en los zapatos de la otra persona. El cristiano lleno de la sabiduría divina es misericordioso como su Padre Celestial es misericordioso. Si notan que todo es a imitar a Dios, a imitar a nuestro Salvador, porque Él es la sabiduría. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando usted no es misericordioso, ¿a quién está imitando? ¿A cuál padre está imitando? Ustedes lo dirán. Cuando usted no tiene misericordia de los otros, cuando usted no se pone en los zapatos de los demás, pero cuando usted es misericordioso, produce buenos frutos. La gente lo conocerá por ser misericordioso. ¿Y saben por qué lo conocerá? Porque está imitando a su Padre que está en los cielos. El cristiano sabio es misericordioso porque sabe, escúchenlo bien, el cristiano sabio es misericordioso porque sabe que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Así que, ¿por qué también debemos ser misericordiosos? Porque si yo no soy misericordioso, me van a pagar con la misma moneda. Juicio sin misericordia recibiré. Pero si yo muestro misericordia es porque estoy evidenciando que realmente tengo el Espíritu de Dios morando en mí. En sexto lugar, la sabiduría de lo alto también es sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría divina produce seguridad, seguridad de salvación, seguridad en las palabras y en los principios que están revelados en la santa palabra de Dios. Cuando usted es un cristiano sabio, usted no duda de lo que Dios ha dicho. Cierta vez una hermana en Cristo que llevaba ya años me dejó tan desilusionado, hablando ahí en una mesa, tomándonos un tinto, y me dice: pastor, ¿y si esto que estamos aprendiendo no llega a ser verdad? Si es mentira, ¿qué estaba manifestando esa hermana? Incertidumbre. Pero el cristiano verdadero tiene ¿qué? Certeza, certidumbre. Por eso la sabiduría divina nos da certidumbre, seguridad de salvación, seguridad de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Estamos confiados y seguros que lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios dice que si yo creo en Cristo, tengo vida eterna. Que si me arrepiento de mis pecados y confío no en mis buenas obras, sino en la obra que Cristo hizo por mí, soy justificado delante de Dios. Y eso no miente, eso no falla, es la palabra inerrante de Dios. Por eso Apocalipsis 21:5 dice, cuando Juan estaba terminando ya,
Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién dijo esas palabras? El que está sentado ¿dónde? En el trono. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién lo inspiró? El que está sentado en el trono. Por eso estas palabras son fieles y verdaderas, se cumplen, son verdad, son inerrantes, y tú y yo las debemos creer. Y en séptimo lugar, la sabiduría divina es sin hipocresía. Es decir, es transparente, no engaña, no tiene doblez, procura reflejar a Cristo lo más que pueda en su vida. Una de las cosas que más criticó y a lo que más le dio duro Cristo fue a la hipocresía religiosa de los escribas y fariseos. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía. Cuando nosotros abrazamos la sabiduría de Dios, procuramos ser transparentes y no ser hipócritas. Que el abrazo que yo le dé al hermano sea sincero y no aparentando, no lleno de envidia. Hermanos, no seamos dobles, seamos sinceros y transparentes. No engañemos con nuestra sonrisa, con nuestras apariencias externas. Porque tarde o temprano, esa sabiduría perversa, si usted actúa así, esa sabiduría perversa va a salir a flote en lo que dice y en lo que haga. Tarde o temprano se manifestará el fruto. Por eso, mis hermanos, Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Cómo debe ser el amor? Sin fingimiento. La Biblia también habla de fe no fingida. Hay hermanos que fingen tener fe y en realidad no la tienen. Y aquí nos dice que el amor sea sin fingimiento y debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En Primera de Pedro 1:22 dice, Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué quiere el apóstol Pablo aquí Pedro en este versículo? Nombré todos los apóstoles y menos al que quería. Al apóstol Pedro, ¿qué dice aquí? El amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Así es que nos debemos amar como hijos de Dios, como cristianos verdaderos. En Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Amén. Debemos desechar toda malicia, todo engaño e hipocresía, porque eso no es propio de un hijo de Dios que ha abrazado la sabiduría divina, envidias y todas las detracciones. Y en Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Somos hipócritas cuando amamos solamente ¿de qué? De palabra. Nuestro amor es genuino y no hipócrita cuando amamos de hecho y en verdad. Y termina nuestro pasaje diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la versión lenguaje sencillo dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Eso es lo que quiere decir Santiago en este texto. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia.
Entonces, hermanos, una de las evidencias de que usted no ha abrazado la sabiduría divina es que anda en pleitos, en contenciones, en amarguras, en celos, en envidias, en griterías, empezando en su propio hogar. En el contraste que hace Santiago entre la sabiduría celestial y la terrenal, estas palabras quieren decir que la justicia no se puede producir en un clima de amargura, contiendas y egoísmo. La justicia solo dará frutos en el clima de la paz que produce la sabiduría de Dios obrando en nuestras vidas. Y para terminar, mis hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Evaluemos nuestra vida, hermanos. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida eclesial a la luz de lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este día. Hay amarguras, envidias, contiendas, discusiones reiteradas en su vida familiar. Debe usted ponerle freno a eso. Usted no puede seguir toda la vida llamándose cristiano y seguir practicando esas cosas en su hogar. Usted debe ponerle freno a eso. Al principio les dije que de manera deliberada nosotros anhelamos querer tener paz, pero de manera deliberada tenemos que poner de nuestra parte en el poder del Espíritu Santo. Ser humildes y sencillos para poder reconocer nuestras faltas y poder así reflejar el amor y la bondad de Cristo. Hay personas que aún siendo cristianos se caracterizan por la amargura, por la envidia, por el egoísmo y por las contiendas. La sabiduría terrenal no es verdadera sabiduría, pues antepone el ego a cualquier cosa o a cualquier persona. Esa es la sabiduría que abrazamos del mundo. Siempre queremos ser los primeros. Cuando uno insiste, escúchenlo bien, cuando uno insiste en ser el primero en todo lo que haga, conforme a lo que yo deseo, es inevitable que haya serios conflictos en su vida. Si usted siempre quiere ser el primero, siempre va a tener conflictos. Cuando permitimos que la envidia, que el egoísmo y el orgullo entren en el círculo familiar y se arraigue allí, pronto encontramos que la estabilidad del hogar queda seriamente amenazada. El hogar queda lleno de tensión y de incertidumbre. Esto hace que el padre, la madre y los hijos estén inquietos y que se disminuya el testimonio cristiano y se debilite su bienestar espiritual. Muchas veces hasta el punto de apartarse de la iglesia y de desintegrarse la misma familia, porque han abrazado la sabiduría del mundo sin darse cuenta, aunque conozcan la palabra de Dios. Muchos hogares están a punto de desbaratarse porque han abrazado la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No se perdonan, no son misericordiosos, no son compasivos, no son amables, son contenciosos por el contrario. No ceden, son orgullosos y sus hogares están a punto de desintegrarse. La verdadera sabiduría desciende del cielo como el don de Dios cuando el creyente se la pide. Por eso Santiago en el capítulo 1, verso 5, que dijo: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y en Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. ¿A quién acude usted para buscar ayuda, para buscar sabiduría? Tiene que acudir a Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría.
Esta sabiduría se hace evidente cuando el hombre toma decisiones que dependen de la voluntad de Dios y que están en armonía con los principios de la Santa Palabra. La palabra de Dios escrita y obedecida es nuestra sabiduría ante los ojos del hombre. Por favor, miren por un momento Deuteronomio 4, 5 y 6. Deuteronomio 4, 5 y 6. Mire, ¿qué dice Deuteronomio 4, 5 y 6? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es ¿qué? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, ¿qué vemos en este texto? ¿Qué vemos allí? Que la palabra de Dios escrita y obedecida es nuestra sabiduría ante los ojos de los hombres. La palabra de Dios escrita, oída y obedecida es la sabiduría ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, dice el texto, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así. Es decir, les enseña los decretos para que los obedezcan, en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra. ¿Para qué nos da el Señor los mandamientos? Para guardarlos y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría del creyente? Oír la palabra y obedecer la palabra. No es algo esotérico, no es algo que usted comienza a volar y tiene una aureola encima. No, hermano, es oír la palabra y obedecer la palabra de Dios. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Somos sabios cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos. Y espero que Dios haya hablado a sus corazones, que Dios haya hecho entender hoy un poco más su perfecta y voluntad para su vida. Cuando uno lee, permítanme decirles esto, uno prepara y prepara tantas cosas y uno quisiera decirles tantas cosas y se le quedan muchas cosas en el tintero, pero no quiero dejar de decirles esto. Cuando uno lee y escucha que la sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica, uno se imagina algo siniestro, con cachos, con cola, con brujería, con magia negra, pero en realidad la sabiduría terrenal es desechar los principios de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a los principios pecaminosos del mundo. Así de sencillo. Esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica: desechar la palabra de Dios y acoger los principios, la sabiduría y las tradiciones del mundo. Es no ser amables, es no ser pacíficos, sino buscar las contiendas, es no ser misericordiosos, es no ser benignos, es querer imponer mi criterio por encima del otro, es no ser transparentes sino hipócrita, es querer que todo gire a mi conveniencia, es no darme en servicio y en bien de otro, es querer siempre recibir pero no dar, es buscar siempre el pecado en los demás y no reconocer que yo soy igual o más pecador que el otro. Eso es la sabiduría animal, terrenal y diabólica. No es cachos y cola. Hermanos, que Dios les dé la gracia. Y con el proverbista les digo: sabiduría
ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones y sobre todas tus cosas, adquiere sabiduría. Amén. Colóquese de pie, por favor. Mi buen Dios, Padre eterno, te doy gracias por la vida y por tu sabiduría reflejada, escrita y manifestada a nosotros los hombres en este libro, mi Señor. Gracias porque también entendemos como cristianos que Cristo es nuestra sabiduría, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, al conocerte, Señor Jesús, tu palabra viene a morar en nosotros con tu Santo Espíritu y podemos reflejar al mundo la sabiduría que proviene de lo alto. Señor, perdona nuestras incongruencias y ayúdanos a ser transparentes y rectos en todo lo que hagamos, Padre, siempre teniendo en cuenta los principios eternos y maravillosos de tu gloriosa y santa palabra. Amén y amén.